La esperanza del segundo advenimiento de Jesús ha sido la mayor esperanza de los cristianos a través de las edades. De este tema estaremos hablando aquí en Escuela Sabática Práctica. Saludos a todos los amigos que están conectados con nosotros aquí en tu programa, la Escuela Sabática Práctica. Te saluda Abdiel del Toro y estamos muy felices de que esta semana te hayas vuelto a conectar con nosotros. Recuerda que nos puedes ver a través de todas las plataformas de Esperanza TV, en YouTube, Instagram, Facebook. Ahí puedes conectarte con nosotros, puedes compartir todo este material y también seguir todo el contenido de Esperanza TV. Tengo aquí en la mesa a mis compañeros Rolando Morgado y Oscar Tavera. ¿Cómo se encuentran en este día, esta semana, en una nueva semana de estudio de nuestra escuela sabática? Estoy bien, estoy contento y más con una lección tan maravillosa como esta que vamos a compartir o que hemos estado estudiando esta semana. Es una de las lecciones más lindas que podamos estudiar. Es un tema hermoso, poderoso y yo sé que va a ser de mucha inspiración para muchas personas. Así mismo, estoy lleno de esperanza en esta semana al reconocer que Jesús está próximo a venir, que Jesús muy pronto va a regresar y vamos a estar con Él. Es un tema poderoso, es un tema hermoso y queremos invitarte a que tú puedas conectarte con nosotros para el estudio de esta lección. Quisiéramos comenzar con una oración. Oscar, ¿quisieras orar por nosotros? Claro que sí, vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, nuestros corazones te alaban, te glorifican. Gracias por ser tan bueno y tan bondadoso con nosotros. Abrimos tu palabra y junto a tu palabra abrimos también nuestros corazones. Háblanos, conquístanos, Señor, a través de tu palabra y danos la gracia y el poder de vivir y de obedecerla. Te pedimos estos favores, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, la lección de esta semana lleva como título Motivados por la Esperanza y tiene un texto clave que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 25, verso 9, y lee de la siguiente manera. Dice, en este día se dirá, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor, a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Isaías 25, 9. Y la realidad es que uno de los temas más inspiradores que hay en la Escritura es la segunda venida de Jesús. Es interesante que dentro del gran plan de salvación, dentro de lo que es la historia del gran conflicto que estamos estudiando en este trimestre, es vital la primera venida del Salvador. Claro. Porque esa primera venida era la venida donde Él iba a pagar el precio de nuestra redención y de nuestra salvación. Pero la segunda venida también tiene una importancia suprema, porque es el rescate de los redimidos de Dios. Él pagó el precio para salvarlos y la segunda venida, Él viene a rescatarlos y a redimirlos por la eternidad. La realidad es que no sé si hay un tema más especial y más significativo que Cristo viniendo a morir y Cristo viniendo a rescatar a sus hijos. Definitivamente, la primera es parte, ¿verdad? Señala a ese primer acontecimiento de Jesús viniendo. Jesús viniendo de una manera humilde, de una manera tal vez inapercibida por muchas personas, pero esta segunda venida de Jesús viene en gloria y majestad. Amén. Viene como Rey y Señor, como el Todopoderoso que Él es, para darle final a la historia de este mundo y un nuevo comienzo en victoria. Gloria a Dios por eso, gloria a Dios por eso. Oscar, ¿qué esperanza más linda tenemos en Jesús de que Él regresa por nosotros? En la Biblia es latente la venida de Cristo. Desde su pueblo en la antigüedad crecían, se formaban esperando ese Mesías, a ese ser que vendría a exaltar, a levantar, a rescatar a Israel. Y Cristo antes de irse nos dejó una promesa similar. Crea su iglesia, forma su iglesia, se despide, yo me voy, pero también me dijo, yo vuelvo. Wow. Yo volveré, yo estaré con ustedes, pero yo vuelvo a buscarlo, para que donde yo estoy,
ustedes también estén conmigo. Y cuando revisamos el Nuevo Testamento, específicamente las cartas de Pablo, las cartas apostólicas, entonces encontramos que está latente el tema del regreso de Cristo. Es como un tema que sobresale entre todos los temas. Pablo habla del regreso de Cristo abundantemente y los otros apóstoles también hablan de esperar esa gloriosa venida de Jesús. Qué poderoso es poder ver que a través de toda la escritura, de allí desde el Génesis, Jesús prometió que iba a venir. Así es. Él prometió. Allí en Génesis 3:15, Jesús le dice a Adán y a Eva, de la descendencia de esa mujer iba a venir uno que iba a destruir la serpiente. Así y dice, Pablo dice en Gálatas capítulo 3, dice que esa simiente era una simiente y esa simiente era Cristo. Era Cristo. Y desde la entrada del pecado se está prometiendo la venida de Cristo. Pero la venida de Cristo está estrechamente, la primera venida de Cristo está estrechamente atada a la segunda venida de Cristo. La victoria y la garantía de la primera venida asegura la segunda venida para una redención eterna. Y la Biblia, dicho sea de paso, para los amigos que están conectados con nosotros, muchas personas piensan que el Nuevo Testamento es el único que habla de la segunda venida, pero no es así. No. Leímos hoy en Isaías y es una alusión directa a la segunda venida de Jesús. El concepto de la segunda venida está latente a través de toda la Escritura también. Encontramos muchas profecías así mismo que hablan acerca de ese gran día del Señor. Y no se está refiriendo a su venida como Mesías, se está refiriendo a su venida como Rey de Reyes, como Señor de Señores. Ese gran día del Señor que viene, ese día es ese día que nadie podrá esconderse, que todo el mundo lo va a ver, todo el mundo lo va a notar. Ese gran día viene. Todo ojo le verá, dice Apocalipsis. Así dice Apocalipsis. Todo ojo le verá. Rolando, mira esta cita y me gustaría que puedas comentar a ella. Escribe esta autora que todos conocemos, Elena de White, y ella, hablando acerca de la segunda venida, dijo lo siguiente: la venida del Señor ha sido en todo tiempo la esperanza de sus verdaderos seguidores. Wow, qué lindo. Yo creo que la venida del Señor es lo que nos sostiene hoy en nuestro caminar. La venida del Señor es lo que nos sostiene hoy en medio de este mundo lleno de pecado. Y ha sostenido, si hoy me sostiene a mí, imagínate cuánto ha sostenido a Pablo. Porque Pablo habla, ahorita el pastor nos comentaba de que cómo cada escritor bíblico veía la venida del Señor como inmediata, como lo más cercano, como la única esperanza que ellos podían recibir y ver. Y nosotros hoy también lo podemos ver. Cada generación, la venida del Señor ha sido esa lumbrera, allí donde decimos vamos a salir de este mundo de pecado y vamos a encontrar la esperanza que Él ha prometido en su palabra. Generación tras generación han sido impulsadas por esta bendita esperanza. Así es. Esta bendita esperanza del regreso de Jesús. Hay otra cita de la misma autora donde ella dice, una de las verdades más solemnes y gloriosas reveladas en la Biblia es la segunda venida de Cristo para completar la gran obra de la redención. Y esto es muy poderoso. Y Oscar, me gustaría tal vez que pudieras hablarnos un poquito de cómo se ve la segunda venida a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. ¿Cuán palpable es este tema a través de los escritos bíblicos? Bueno, pareciera como que el clímax de los escritos bíblicos se complementa con la venida de Cristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento tenían su cumplimiento en la llegada del Mesías. Y todo lo que la iglesia hace, toda la obra de la predicación del evangelio, toda la obra o el trabajo de la iglesia en su misión apunta hacia el regreso de Cristo. Hacia allá es que va. Ese es el clímax, es el momento más maravilloso hacia donde todos vamos. Por eso han habido en la historia pasada muchos momentos de reavivamiento basado en este tema de la segunda venida de Cristo. La gente hoy puede cuestionarse por qué no ha venido, cuándo vendrá, cómo va a ser. Muchas cosas podemos cuestionarnos, pero no podemos cuestionar de que es un tema real y vital en la palabra de Dios. El hecho de que no venga cuando yo pensé o cuando yo pensaba o cuando aquel creía no quiere decir que no sea un tema trascendente, vital. Una de las verdades más solemnes y gloriosas de la Biblia es la esperanza que tenemos en el regreso de Cristo. Y Rolando, me llama la atención porque una vez escuché
Y me gustaría escuchar tus impresiones de esto. Una persona que estaba hablando que decía que la segunda venida, más que una doctrina, es una promesa. Y me gustaría tal vez tu impresión de ese comentario. La segunda venida, más que una doctrina, es una promesa. ¿Qué viene a tu mente cuando escuchas esa frase? Cuando escucho esa frase, lo que pienso es en alguien que tiene una relación personal con otra persona, le da una promesa y basado en esa relación yo sé si se va a cumplir o no se va a cumplir. Yo recuerdo cuando yo era niño, mi papá venía a este país y muchas personas decían, yo quiero decirte que tu papá no va a regresar. Wow. Yo era un niño de 4 años de edad y me recuerdo que eso causaba en mí confusión, causaba en mí temor. Pero mi papá, antes de haberse ido de casa, me decía, yo voy a regresar. Y esa era la esperanza que yo tenía. Y cada vez que mi papá venía a este país y venía por un par de semanas a diferentes reuniones y asuntos, yo recuerdo que yo siempre le decía antes de irse, Padre, no me falles. ¿Verdad? Yo le decía eso con esperanza a mi papá porque yo sabía que su promesa siempre iba a ser que él iba a regresar a casa. Estaba buscando asegurar la garantía. Exactamente, ¿tú me entiendes? Y entonces eso es lo que veo en una promesa comparado a simplemente una doctrina que nosotros decimos está allí. No, una promesa es en alguien que yo confío y que tengo una relación y que sé que va a ser una realidad esa promesa. ¿Qué piensas de ese concepto de una doctrina versus la promesa? Porque Jesús lo prometió. Jesús dijo, yo voy a regresar para que donde yo esté, ustedes nosotros también estén. Jesús empeñó su palabra. ¿Cómo reaccionas a eso, Oscar? Eso hace de esta doctrina o creencia algo más fuerte, más poderoso. Yeah. Y reaviva en nosotros esa esperanza viva. Wow, qué lindo. ¿Por qué? Porque es una promesa. Y como dijera Rolando, ¿quién hace la promesa? Es alguien en quien confiamos. Es alguien que no nos falla. Es alguien que dice en la Biblia que siempre cumple sus promesas, que es fiel. Amén, amén. Esta promesa no nos las hizo cualquiera, la hizo Jesús. Y a veces hablándole de esto a mis iglesias, yo le digo, si Jesús la primera vez prometió venir y vino, ¿dejará de cumplir la segunda vez? Si la primera vez venía a morir, a padecer, a sufrir persecución, y la segunda vez viene como rey y a llevarnos con él. Oye, si la primera vez no dejó de venir, la segunda menos. Amén, gloria a Dios por eso. Qué lindo es saber de que el concepto de que Jesús vuelve por segunda vez no fue solamente dejado en las voces o en la pluma de algunos profetas, sino que Jesús mismo selló con garantía, con su palabra, con su promesa, el decir, ¿saben qué? Yo voy a regresar, yo voy a volver. Inclusive es tan así que leemos en el libro de Hechos que cuando Jesús asciende al cielo, los discípulos están así asombrados de lo que están viendo y dice la escritura que aparecen estos 2 ángeles y dice, tranquilo, que así como subió, así Él va a regresar. Wow. Eso es una garantía constante por el mismo Jesús, por sus mismos ángeles, por los mismos profetas, que es imposible nosotros no confiar de que este evento va a ocurrir. Abdiel, mientras que estabas poniendo el ejemplo de Jesús ascendiendo y los ángeles diciéndole a los discípulos estas palabras de esperanza, yo me imagino que esta promesa ellos la pudieron llevar de generación en generación y con la fuerza que la llevaron porque vieron que las promesas anteriores Jesús las había cumplido. Y como mismo Él había cumplido cada una de esas promesas que les dijo, hey, yo voy a morir en la cruz del Calvario por ustedes, yo voy a resucitar al tercer día. No veían esperanza que Jesús podía resucitar, pero lo vieron resucitar. Ellos dijeron entonces, si Él dijo que iba a morir por nosotros, si Él dijo que iba a resucitar y lo hizo, también Él va a regresar por nosotros. Así que yo quiero traer eso para mi vida y decir, si yo tengo una relación personal con Dios y Él me ha sido fiel en cumplir las promesas diarias que yo he necesitado en mi vida, he estado enfermo y Él me ha levantado, mis hijos han estado lejos del camino y Él ha hecho un milagro en ellos, entonces Él ha cumplido esas promesas y también va a cumplir la de que va a regresar muy pronto por mí. Qué bueno que la segunda venida es una gran
seguridad. Ujú. Es una gran seguridad. No solamente es una gran esperanza, es una gran garantía, es una seguridad de que el Señor va a terminar con el pecado de una vez y Amén. para siempre, Amén. y sus hijos van a ser rescatados. Nosotros vamos a hacer una pausa musical en este momento, pero vamos a regresar porque todavía tenemos mucho más que hablar acerca de este tema. Vamos a estar hablando de un hombre que se encontró con este tema de la segunda venida, llamado Guillermo Miller, y vamos a estar hablando de otras cositas que podemos aplicar a nuestro día de hoy acerca de este tema de la segunda venida. Una pausa musical y regresamos aquí con Escuela Sabática Práctica. Señor, tengo historias de tu fiel amor, cómo has sostenido a mi corazón. Señor, me has amado con tu gracia y paz. Si otros me abandonan, tú siempre estarás. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad y jamás te he visto fallar. Señor, tus milagros no puedo negar y tengo que contarlos y testificar que tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para sostener. Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Tengo 1000 historias de tu fidelidad y sé que aún me quedan pruebas que enfrentar, mas tú nunca defraudas ni puedes caer. He visto extenderse tus brazos para poderme sostener. Tú nunca me dejas, ni puedes cambiar. He visto tu amor ser más fuerte que aún la peor tempestad. Tengo tantas historias para cantar de tu bondad. Sí, tengo tantas historias que aún no he podido contar y jamás te he visto fallar.
Estamos de regreso aquí en Escuela Sabática Práctica. Abdiel, tu amigo que te acompaña en esta hora. Y estábamos hablando acerca de esa bendita esperanza que es la segunda venida de Jesús. Y dentro de la historia y durante este trimestre, la lección de Escuela Sabática ha estado hablando de mucha historia. Hemos estado hablando desde lo que ocurrió en los primeros siglos después de Cristo, historia de la iglesia, todo el periodo de la Edad Media y todo lo demás. Pero es para el siglo XIX que encontramos un personaje muy interesante. Este hombre llamado William Miller, Guillermo Miller, como se le puede decir o se le conoce en español, era una persona que cumplió un rol muy significativo a principios en la primera parte del siglo XIX para allá los 1800. Y lo interesante es que la historia de él está estrechamente relacionado con el concepto de la segunda venida que estamos hablando. Inclusive despertó un interés muy grande por el tema de la segunda venida, y dicho sea de paso, fue a partir de ese movimiento que luego nace la Iglesia Adventista. Y Oscar, me gustaría que me hablaras un poquito de este personaje, de Guillermo Miller, y este encuentro de él con la Escritura que lo llevó a conectar su experiencia de vida con el tema de la segunda venida. Es interesante la vida de Guillermo Miller, o de William Miller, como se le llamaría en inglés. Guillermo Miller era un deísta. Guillermo Miller no creía en la Biblia y tendía hasta a burlarse de los cristianos. Interesante. Solía reunirse en sus veladas a filosofar y a conceptualizar con hombres de pensamientos grandes. Él rechazaba los conceptos bíblicos. Claro, su mamá era cristiana, su tío era un pastor, pero él los miraba a ellos como de una mente estrecha, pequeña, idealistas. Pero de alguna manera el Espíritu Santo, de una manera providencial, guió a Guillermo Miller a la palabra. Él no tuvo más que reconocer que solo por un milagro había sobrevivido a la explosión de una granada cerca de él cuando estaba en la guerra. Por eso se le llama también más tarde el Capitán Miller. Pero va a la palabra de Dios intentando demostrar que la palabra de Dios no se contradice, y allí quedó atrapada por ella. Quedó convencido allí. Convencido, como venimos diciendo, la palabra de Dios transforma las vidas. Y su vida fue transformada. Llegó a amar a Jesús como lo máximo. Llegó a ser un defensor de la palabra de Dios. Por 2 años estudió la Biblia de punta a punta y la repitió 2 años más y 2 años más. Wow. Y en ese estudio se encontró con ese texto famoso de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañana. Y el santuario será purificado. Y entonces Miller allí empieza a formar una idea de que Cristo vendría después de ese cumplimiento. Miller hizo una conexión en esa travesía de estudio de la Escritura. Él hizo una conexión de la profecía de los 2300 días con la segunda venida, porque él pensó que el santuario que iba a ser purificado era la tierra. Así es. Y él tal vez ahí tenía buenas intenciones, pero tal vez pasó por alto cuando Jesús mismo dijo que el día y la hora de la venida nadie lo sabe. Nadie lo sabe, porque Miller está tomando el concepto o la creencia tradicional que tenían los religiosos de su tiempo de que el santuario era la tierra. Hasta 2300 tardes y mañanas, o sea, hasta 2300 años, y entonces la tierra será purificada. Y él calculó, bueno, quiere decir que Cristo viene a purificar la tierra. Entonces él hizo el cálculo profético y dijo, bueno, esta profecía comienza por aquí en esta fecha, así que quiere decir que va a terminar en esta fecha. Y si es la purificación del santuario, quiere decir que Jesús viene. Wow. Y Rolando, ¿cómo ocurre esta dinámica de él tener una linda esperanza, tal vez un lindo deseo, pero mezclarlo con el concepto de él ponerle una fecha a la segunda venida de Jesús? Abdiel, una de las cosas que ustedes ahora comentaban acerca de la vida de Guillermo Miller, Guillermo Miller era también un hombre humilde, ¿verdad? Una persona de un campesino que, a pesar de su humildad, Dios lo usó para tener un encuentro con él y manifestar una verdad y una esperanza necesaria para su tiempo a través de él. Y yo quiero traerlo a nosotros hoy, y quiero decir que no importa cuál sea nuestra posición social, económica o nuestra posición, Dios quiere usar
la palabra de Dios para reavivir en nosotros sus promesas y en manera especial la promesa del pronto regreso de Él. Y yo quisiera unir al pensamiento que ustedes están trayendo de Guillermo Miller, cómo Dios lo usó. A pesar de que no era un buscador de la palabra de Dios, cómo el Espíritu Santo lo guió y lo regresó a ese lugar. Así que al ver yo esto en la vida y en la historia de Guillermo Miller, yo estoy viendo entonces de que sí, hubieron errores que cometió, porque como seres humanos podemos cometer errores, pero nosotros también hoy tal vez podemos estar cometiendo errores semejantes o similares, como tú estabas acabando de decir, de que nosotros también podamos estar poniendo fechas y poniéndole a un Dios que no tiene tiempo, a un Dios que no tiene el contenido de tiempo que nosotros tenemos hoy en día, porque dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años puede ser como un día. Y nosotros a veces queremos poner fechas de cuándo es que Dios tiene que venir. Sin embargo, en la palabra de Él nos está diciendo el día y la hora, nadie lo sabe. Y nosotros hoy estamos siendo llamados a esperar no en una fecha, estamos llamados a esperar en nuestra relación y en nuestro compromiso con Dios. Interesante. Lo que estamos hablando entonces con esto es que sí, evidentemente, Guillermo Miller tenía una muy buena intención. Claro. Tenía una interpretación basada en lo que él había estado estudiando y conectó 2 puntos. Conectó el fin de esta profecía con la segunda venida de Cristo. Él interpretó que el mundo iba a ser ese santuario que iba a ser purificado. Pero lo interesante es que, como tú mencionabas, tal vez todavía hoy algunas personas pueden estar luchando con la tentación, tal vez con buenas intenciones, Exacto. pero con la tentación de querer poner fechas y de querer establecer patrones que nos digan, bueno, no estoy poniendo fecha, pero en 10 años más o menos, yo creo que esto se va a terminar. Y yo creo que si de todas las cosas, y estoy de acuerdo totalmente, yo pienso que Dios utilizó a Guillermo Miller para traer un reavivamiento, para despertar un interés. Obviamente es a pesar de que hubo un chasco, porque Jesús no vino en octubre del 1844, pero a partir de ahí nació un grupo de gente también, que hoy lo conocemos como la Iglesia Adventista, porque decidieron buscar creyendo de que realmente el cálculo pudo haber estado mal, pero la promesa iba a mantener vigencia. Pero de todas esas cosas buenas que salieron yo creo que todavía también podemos hacer una reflexión, Oscar, y no sé si tal vez quieres compartir algo, que debemos tener cuidado de nosotros en nuestro celo o en nuestro deseo de que Jesús venga, nosotros jugar con el concepto a través de estar estableciendo fechas para la venida de Jesús. Yo puedo señalar 2 cosas. Guillermo Miller estaba siendo guiado por Dios, pero Dios no nos guía sin nuestra personalidad. Dios no viola nuestra personalidad. Dios nos va guiando y toda la luz no nos las da junta. Si nos diera toda la luz repentinamente, nos cegamos. Así mismo. No estamos listos para manejarla. Hay una parte de la lección que dice que si la mañana no amaneciera tan suave, sino de repente nos amaneciera de oscuridad a la luz del mediodía, quedáramos ciegos en el momento. Entonces la luz se va recibiendo poco a poco. Wow, qué tremendo eso. Número 1, porque... Qué gran misericordia de Dios. Misericordia de Dios. No estamos listos para manejarla. Y segundo, Dios no es que Dios quiere darnos demasiado luz. Dios quiere transformarnos con su luz, con su palabra. Y yo necesito irla integrando a mi vida, irla asimilando. Guillermo Miller es posiblemente el medio más poderoso, más clave que Dios usa para lo que se conoce como el segundo gran despertar. Estados Unidos había vivido el primer gran despertar, con grandes reformas, con grandes predicadores y personas que llevaron a los cristianos a un reavivamiento. Esta predicación de Guillermo Miller y sus compañeros, aunque estaban errados en el elemento de fecha, porque ese no era el plan de estos textos que él estaba estudiando, pero sí provocaron un reavivamiento en todo el mundo religioso, en Estados Unidos mayormente, y esto se extendió también en otras partes del mundo. Por otro lado, hoy podemos mirar a Guillermo Miller
y decir, se equivocó aquí, se equivocó allí. Y nosotros, con el anhelo de que Cristo venga, con la esperanza viva que tenemos en Él, debemos cuidarnos de no poner fecha o no atrevernos a decir más o menos el tiempo, porque hacemos daño. Muy bueno. Los que crecimos en los años previo al año 2000, conscientes, siendo cristianos o cristianos adventistas, saben cómo se hablaba tanto de que el Señor no pasa de esta fecha, que no llega a esta fecha, y nos metieron en la cabeza que no llegábamos al año 2000. Hoy estamos en el 2024. ¿Falló Dios su promesa? El Señor no tarda, no falla su promesa, dice la palabra. Los que fallamos somos nosotros, queriendo poner a Dios a nuestro tiempo y a que Dios encaje sus promesas a mi perspectiva. No, la esperanza del regreso de Cristo debe arder en nuestros corazones. Pero mientras eso llega, tenemos una misión que hacer, tenemos un trabajo que hacer, tenemos un mensaje que predicar y el Señor vendrá. Wow. Oye, me gusta eso que Oscar acaba de decir, Abdiel, y es que en medio de la promesa de Dios, nosotros a veces le ponemos palabras a Dios en la boca que nunca dijo. Que nunca dijo. ¿Entiendes? Entonces, cuando ponemos palabras en la boca de alguien que nunca dijo, estamos creando falsas expectativas. Y yo creo que de toda esta historia hay algunas lecciones prácticas que pudiéramos atender, ¿verdad? Y entender, comprender. Y una sería de que debemos cuidarnos con el concepto de las fechas, pero por otra parte, hay una realidad que no va a cambiar y es que Jesús vuelve. Amén. Esa promesa está firme. Amén. El cuándo es lo que no sabemos, pero no debemos vivir en virtud de la fecha, sino debemos vivir en virtud de yo desarrollar y crecer en una relación con Dios. Y si aún cuando toque el tiempo de nuestro descanso, todavía Jesús no ha venido, saber que voy a descansar con la esperanza de que cuando Él vuelva, yo le veré. Amén. Yo le veré. Amén. Y yo creo que esa es la esperanza. Y en el interín, compartir con otros. Yes. En ese espacio que nos queda, compartir con otros la bendita esperanza, la seguridad de que nosotros podemos en Cristo Jesús tener la garantía de que Él va a regresar, Él va a restaurar todas las cosas y podremos vivir por la eternidad libres de la mancha del pecado. Hay algo especial y hay una cita que Rolando, sé que quieres compartir con nosotros y me gustaría poder cerrar la lección de esta semana con este pensamiento. Gracias por la oportunidad. Esta cita que el escritor de la lección nos trae dice: es fácil entender por qué la creencia de la segunda venida de Cristo ha traído tanta esperanza y alegría en los cristianos que creen en la Biblia. Este acontecimiento señala el fin de la enfermedad, el sufrimiento y la muerte. Anuncia el fin de la pobreza, la injusticia y la opresión. Anticipa el fin de las luchas, los conflictos y las guerras. Wow. Pronostica un mundo futuro de paz, felicidad y comunión duradera con Cristo y los redimidos por todas las épocas para siempre. Gloria a Dios. Así que Gloria a Dios. creo que es la esperanza que necesitamos en este momento. No es un gobierno mejor, no es un país con ciertas cualidades que necesitamos, no es un líder lo que necesitamos es la promesa de Cristo Jesús de su regreso, que allí todo va a ser perfecto. Gloria a Dios. Así que a los amigos que están conectados con nosotros en esta hora, quiero recordarte, Jesús vuelve pronto. Esa es la garantía, esa fue su palabra y esa fue su promesa. Así que quiero invitarte a que te aferres a esa promesa sabiendo de que Dios cumple su palabra, Él cumple lo que prometió. Amén. Permanece conectado con nosotros aquí en todas nuestras plataformas de redes sociales y comparte este mensaje para que otros también puedan disfrutar de la esperanza de escuchar este mensaje de aliento y este mensaje que garantiza la victoria que vamos a tener completa en Cristo Jesús. Quisiéramos tener una oración corta para finalizar y con esto cerrar nuestro estudio para esta semana. Padre bueno, gracias, porque tú nos has prometido que regresarás. Amén. Quédate con nosotros mientras tanto y ayúdanos a permanecer enfocados en ti, sabiendo de que tú cumplirás tu promesa. Amén. Te lo agradecemos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima semana, donde nos encontraremos una vez más aquí en la Escuela Sabática Práctica.